Agradecemos a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, por el placer y el deleite de poder escuchar al obispo en esta preciosa noche. Y también queremos pedirle al pastor René si él nos ayuda a poner en oración esta capacitación, esta oponencia, esta conferencia, pastor René, que sea eficaz en este mes de la Reforma que estamos celebrando ya 503 años de lo que surgió y que hasta el tiempo actual ha sido de muy beneficioso para todo. Pastor René, si nos puede ayudar teniendo una oración para poner esto en manos del Señor y que nos guarde el Señor también de aquellas cosas que pudieran interferir en este medio. Padre Dios bendito, Señor, te alabamos y glorificamos. Pedimos, Señor, que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Señor, que precisamente esos pensamientos en torno a ti y al precioso don de la vida y cómo extenderla de la mejor manera posible en este mandato cultural, en este lugar y propósito que nos has puesto, nos ayudes y guíes. Bendice al obispo Medardo, Señor, que tiene la conferencia esta tarde, y que todo sea de bendición y que cada participante reciba palabra fresca y la pueda poner en práctica allí, en su ministerio, ahí, en su vida, ahí, en el lugar donde tú lo has plantado. Te pido tu bendición, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor René. Ya él por aquí también tiene un tiempo de participación, también a presentar al obispo que estará en esta tarde, noche, dependiendo del lugar donde estemos, la conferencia de hoy. Ya él, ¿estás por ahí? Más queremos traerle algo nuevo. Es interesante como 503 años después, los luteranos son las cosas nuevas ahora en las redes sociales. Entonces, bienvenidos todos acá. Hoy tenemos una cátedra de la teología de la vida, y Dios mediante esta cátedra edifique y nos impulse en la propagación del evangelio. Les cuento una anécdota de un amigo que él es una persona de 83 años, ya ha sido muy exitosa en su vida laboral y ha sido luterano toda su vida y participa en la misión. Y me dice, Yael, una de las cosas interesantes que te puedo compartir es que el humano pasa la mitad de la vida tratando de ser relevante y la otra mitad tratando de ser significante. Y me dice, el problema es que no sabemos en qué parte de nuestra vida estamos ahora. Entonces, esto viene mucho al caso porque yo considero que la persona que nos va a dar esta presentación es una persona muy significante y a la vez ha sido una persona muy relevante. En 1986, el obispo Eike Caslund, que entonces fue el obispo de la Iglesia de Suecia, consagró al reverendo doctor Medardo Gómez como el primer obispo de la Iglesia Luterana en El Salvador. Este fue un momento histórico para la nación. En medio de la persecución, se iluminó grandiosa fe en la familia del pastor y en su ministerio. El poder del Evangelio de la Paz y la Iglesia a favor de su pueblo. En 1992, el Comité Nobel nomina al obispo al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pro a los más necesitados. El obispo tiene un bachillerato de Ciencias y Letras del Colegio Oriental en San Miguel, El Salvador, después de recibirse del Instituto de Estudios Superiores y Seminario Luterano de Augsburgo en la Ciudad de México. Tiene posgrados honorarios conferidos el Seminario Trinity de Ohio en 1984, del Colegio Gettysburg en Pensilvania en 1993, el Seminario Teológico Cristiano de Indiana en 1908, y es también doctor de Humanidades del Colegio Augsburgo de Minnesota en 2008. El obispo Medardo Gómez ha sido presidente del Sínodo Luterano Salvadoreño desde que fue consagrado como obispo en 1986. Adicionalmente ha sido el presidente de las iglesias luteranas en Centroamérica y Panamá. También fue el fundador y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña en San Salvador.
Bienvenido, Obispo Medardo Gómez. Gracias, Yaelito. Y saludos a todos, a todas. A mi comadre, la pastora Marianita. Les felicito. Dios les está utilizando. Han hecho un exitoso trabajo porque se nota en esta conexión que puedo ver, puedo observar, puedo sentir. Qué bueno, el obispado aquí en El Salvador surge con una orientación, un consejo para el ecumenismo. Y por ello, con la ayuda de la Comunión Luterana Mundial, se buscó que la realizara Suecia, una iglesia que mantiene la historicidad de la iglesia, en la sucesión apostólica. Y fue con la intención para que los católicos no hicieran diferencias y vieran cómo también los luteranos tenemos sucesión apostólica. Claro, en el mundo luterano hay quienes que lo aceptan, hay quienes que no. Pero en el tiempo histórico del momento, fui invitado porque muchos querían tener la sucesión apostólica. Y de allí resulta que las personas que tienen la imposición de manos de parte de aquí, del Sínodo Luterano Salvadoreño, se unen a esa línea histórica, la sucesión apostólica. También corrijo ya, Elito, yo solamente fui candidato al Premio Nobel de la Paz. Y fue un sindicato de trabajadores de Noruega mismo quien me propuso. Y en ese año, como eran exactamente, se cumplían los 500 años del descubrimiento, de la conquista, entonces a quien le tocó recibir el premio fue a Rigoberta Menchú. Yo estuve presente en el momento que ella lo recibió. Bueno, también me alegró mucho porque ella representa y era algo importante en el momento de que una indígena, alguien originaria que recibiera ese reconocimiento. Bueno, solamente ahora también me ha hecho recordar, fíjense que en una ocasión asisto a la Universidad Católica llama UCA de aquí de San Salvador. Y allí tenía el teólogo John Sobrino reunido a sus líderes comunales. Y le estaban informando de su experiencia, su práctica pastoral. Y John Sobrino apuntando. Y de lo que ellos decían, me pude dar cuenta que de ese testimonio de los líderes comunales, los catequistas, de los evangelistas, de la gente que trabaja en los cantones, en las aldeas. Bueno, de allí es donde el teólogo John Sobrino ha escrito sus libros. De allí ha hecho su teología. Esto lo estoy diciendo para decirles que la teología de la vida es una teología testimonial.
es una teología que viene del pueblo, de la gente. Los teólogos, los de universidad y de seminario, ni que solo se dedican a los libros, eso no pueden hacer teología. Teología la hace el que trabaja con la gente, el que va con la gente, el que aprende de la vida, el que sigue el ejemplo de Jesús, que Jesús no se mantenía en la sinagoga, solo en el templo, sino que iba a las calles, iba a cada lugar, a las comunidades, y allí desarrolló su ministerio. Entonces, la teología de la vida es una teología que solo se puede hacer si usted, pastor, pastora, tiene comunicación con la gente. Como diría ahora el Papa Francisco, si huele como oveja. Si usted logra captar ese olor de las ovejas, de la gente, va a poder hacer teología de la vida. Porque la teología de la vida es, así se llama por ser de la vida, la misma vida. Es una teología de liberación. Porque la teología que es de Dios, toda teología de Dios es de liberación. No puede haber de Dios una teología de la muerte. Entonces, una teología de liberación y nace de el contacto con la gente donde podemos ver su realidad, cómo vive. Así encontramos en las Escrituras cómo Jesús, sabiendo de la vida, le habló a sus discípulos de la vida y lo hizo con muchos ejemplos, con muchas parábolas. Él, por ejemplo, dice en San Marcos 4, 33, 34, dice, con muchas parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas o sin ejemplos no les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, y yendo con la gente, todo nace de una experiencia de vida. Para los que se inician en el ministerio, los jóvenes, hay jóvenes viejos, hay viejos que comienzan la vida. Entonces, más su experiencia con deseo de ser mensajeros de la palabra de Dios. Entonces, yo tuve el inicio de mi ministerio allí en Zacapa, Guatemala. Allí tuve la experiencia y como, gracias a Dios, tuve una muy buena orientación teológica en el seminario y aplicándolo en el ministerio, uno no tiene más que llenarse de la realidad como vive la gente. Y hay que defender al pueblo que sufre. Entonces, tuve la experiencia de persecución ahí en Zacapa. Había un coronel Chupina que me llevó a la zona militar y me amenazó a muerte.
bueno, preocupaba mucho y debido a correr riesgos, fui trasladado a El Salvador e iniciamos la obra en El Salvador. Por eso es muy lindo ver a Lina Flores, porque yo viví en la casa de la niña Elvia, la mamá de Lina. Allí viví. Bueno, me vine a El Salvador y comencé con el ministerio mismo, como les digo, muy involucrado con la gente, aprendiendo de la gente. Y entonces surgió en mí, cuando veo tanta pobreza, tanto sufrimiento, tanta miseria extrema, tanto la vi en Guatemala como la veo y aún se mantiene, mucho más ha crecido aquí en El Salvador. Entonces se apoderó de mí una gran crisis en el ministerio pastoral. Yo comencé a pensar que Dios no existe, porque comencé con la idea de que cómo es posible que exista Dios habiendo tanta miseria. No, esto no es posible de un Dios que permita esto. Luego pasé a pensar, bueno, o tenemos un Dios que no le interesa el dolor humano, a algunas personas favorece y a otras no. Es un ciego o sordo que no le importa. Pero la gente misma lo compromete a uno a seguir adelante. Y uno no puede abandonar a la gente. Con la gente uno se motiva. Y entonces, manteniéndome así con la gente, y al observar que estas personas con tanto sufrimiento, sin embargo, mantienen alegría, una felicidad que es hasta misteriosa, no fácil de encontrar, y de personas que no tienen absolutamente nada, ni para comprar una pastilla para calmar el dolor. Sin embargo, acuden a la oración y a pura oración encuentran la calma del dolor. Y es maravilloso cómo Dios les ayuda. Como madres, al ver sufriendo a sus hijos y no tienen nada para poderles dar, llorando, lo único que hacen es que se colocan saliva en la mano y soban a su bebé, soban a su criatura, y allí encuentran alivio al dolor. Bueno, todo eso se aprende. Entonces, yo sentí, y ustedes saben que nosotros los luteranos no podemos decir como varios hermanos evangélicos testifican y dicen, Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, yo vi a Dios. No, los luteranos, Dios nos habla en forma distinta, pero sí nos habla, por supuesto que sí, pero no andamos viendo visiones. Entonces yo doy testimonio que sí, yo sentí que Dios me habló y me quitó la crisis. Claro que es a base de oración y a base de lectura de la palabra de Dios.
y participación con otros hermanos y hermanas en la pastoral. Entonces sentí que Dios me habló y entonces Dios me dijo, yo existo, porque como yo pensaba que no existía, yo existo, pero quien tiene que dar testimonio, de darle evidencia que yo existo, eres tú. Y eso es lo que tienes que enseñar, predicar, proclamar, que yo existo. No soy el ciego, no soy sordo, me doy cuenta del dolor humano, pero ustedes son mis pies, mi boca, ustedes son los encargados de hablar, de dar testimonio de mí. Y allí entonces tuvo su origen lo que le hemos llamado aquí en El Salvador la teología de la vida, que responde precisamente a una pastoral de acompañamiento testimonial. Es sencilla, no es con dificultades teológicas. Yo he encontrado a teólogos difíciles que así se les llama, teólogos difíciles de entender, y hasta me he quedado sorprendido cómo eso se llama teología. Y la teología tiene que ser fácil de darle explicación. Tiene que ser algo sencillo la comunicación. Si es algo escondido, no. Entonces, pero el mundo es así, de tal manera que hay quienes que por en lo más difícil hablan y menos se les entiende, pero más se les aplaude y dice que profundo, qué grande. Bueno, nuestro Señor explicó sencillamente su palabra. Y por eso también Él dijo, y ahí vamos a ver en el transcurso, cuando Él exclama diciendo que se han escondido muchas cosas en los sabios y en los entendidos, y se les ha dado a conocer a los humildes, a los niños, a los chiquitos. Bien, entonces, la teología de la vida tiene características. Estas características que la distinguen están en los conceptos siguientes. Es una teología antigua, como la vida misma, pero también es tan nueva como el florecer continuo de la vida. Es algo fresco, por eso también a veces escucho con interés cuando dicen la nueva iglesia. Yo digo que la iglesia basada en la palabra de Dios siempre será la misma. Claro, adaptándose a los tiempos, cumpliendo lo que nos sugería, lo que decía el reformador, siempre reformándose. Pero no podemos cambiar la palabra de Dios. Ella es la misma y es eterna. Todo pasará, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pero, claro, debemos de adaptarla a los tiempos que nos toca vivir. La teología de la vida se produce cuando Dios se revela al mundo y nace la fe que reconoce a Dios como Señor y Salvador. Así surge la
teología de la vida. La teología de la vida toma actualidad en cada tiempo o momento en que la vida pasa crisis y es amenazada por la muerte. Por eso, fíjense que aquí en El Salvador y en otros países surgieron las comunidades eclesiales de base, en donde cada quien se consideraba en el grupo pastoral, se consideraba como titular, es decir, ocupaba un puesto principal cada persona, es decir, nadie ocupaba un liderazgo especial, una dirección, sino que lo hacían en comunidad. Yo pensé en esa dinámica. Dije, bueno, eran comunidades católicas, pero dije, bueno, la genialidad de Martín Lutero cuando habló del sacerdocio universal de todos los creyentes. Allí se daba a conocer cómo todos, todas, cada uno somos sacerdotes. Que la teología de la vida declara la dependencia de Dios en los oprimidos, en su lucha por su liberación. Y los que, por eso en San Lucas 4, allí, cuando a Jesús le dan a leer el libro del profeta Isaías, él habla de su proyecto. Es teología de la vida que ha adaptado a las épocas de cada realidad, a donde él habla de romper las cadenas de esclavitud y darle buenas noticias a los pobres. Así es que es necesario conocer la realidad, especialmente si es aquí de América Latina, porque es la teología, una teología de liberación, es latinoamericana, pero me he encontrado, y qué interesante, con hermanos del África, en donde hemos coincidido, porque son pueblos sufridos, de mucha necesidad. Así, conocer la realidad, es necesario conocer la realidad, la historia. Nosotros todos los pastores debemos de conocer bien nuestra historia, desde nuestros antepasados indígenas, la raza, nuestra raza y la cultura, cómo nos hemos desarrollado. Jesús por medio, hay una palabra que vamos a ver que es bien distintiva de esta teología de la vida y que nos da que somos un movimiento. Y estando en la época de la Reforma, hay que recordar que Martín Lutero decía que la iglesia debe de ser un movimiento, no una institución. Cuando se institucionaliza, se cierra. Debe de mantenerse un movimiento, de ahí hablaba el siempre reformándose. Entonces, la palabra sígueme, esta palabra es clave. Es lo que caracteriza, identifica a la iglesia, en que debemos de ser movimiento. Así es el llamamiento de Dios, de Jesús, que nos dice, sigue. Así llamó a sus discípulos, los llamó. Y es interesante el método de Jesús, fíjense bien, no fue democrático. Jesús no fue democrático.
No les dijo, miren, vamos a elegir quiénes, sino que él fue dedocrático, dedo. Le dijo, sígueme. Así como a cada uno de nosotros, él nos ha llamado. Dios nos ha elegido. Él es el que nos ha hecho el llamamiento y por lo tanto a él es que seguimos. Así, una de sus características principales es que es una práctica pastoral, les decía, del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y allí tenemos que el sacramento del Santo Bautismo nos da a nosotros la calidad de ser una iglesia que debe de ser ecuménica. No debemos de ser cerrados. Yo les sugiero, sí, llevarnos bien con las otras iglesias cristianas si nos aceptan, con los otros hermanos, hermanas, que seamos amplios de criterio. Y también pensar en una iglesia inclusiva. Todos somos hijos, hijas de Dios. Y desde el momento que recibimos el santo bautismo y somos declarados hijos, hijas de Dios, tenemos igualdad de derechos. Fíjense que este argumento me sirvió mucho, porque tuvimos un debate con hermanos del sínodo de Missouri. Nosotros ya muy interesados en el sacerdocio de la mujer. Missouri se oponía, pero con el argumento del santo bautismo, que le da condiciones de igualdad a la mujer como al hombre, no encontraron formas de refutarlo. Bueno, ellos mantienen su criterio, pero más es una tradición cerrada. Pero así fue. Entonces aquí esto nos da la calidad de ser una iglesia ecuménica e inclusiva. El santo bautismo nos da esa identidad. Una segunda característica sería que el lema principal es la atención especial por los más necesitados. Ve que aquí es una explicación distinta a la teología de liberación. La teología de liberación, su lema principal es opción preferencial por los pobres. Yo no estoy de acuerdo en esa expresión. No sé si usted también. Porque opción preferencial por los pobres, como que Dios prefiere que usted sea pobre, que todos seamos pobres, y que solamente puede ser atendido por Dios si es pobre. No, nunca. Y eso nos preocupó, que no era posible. Y entonces habría que encontrar una real expresión a donde sea inclusivo. Entonces encontramos que la palabra clave que representa a todos los que necesitan del amor de Dios, de la gracia de Dios, es la palabra necesitados. Necesitados son los ricos y hasta pobrecitos de los ricos, que lo único que tienen es dinero.
eh, el, el fallecido que fue asesinado allí en Guatemala, Facundo Cabrales, hasta tenía un canto, ese hombre, me gustaban algunos cánticos de él, pero él hasta tenía un canto que decía, pobrecito, mi patrón cree que el pobre soy yo. Sí, hay ricos muy necesitados. Entonces, el ser humano, por cuanto todos somos pecadores, todos somos necesitados. Y todos necesitamos de esa atención de Dios. No preferencialmente los pobres, claro que sí. Vamos a ver que sí hay una forma material de los necesitados materialmente. Una tercera característica es la dependencia de Dios por parte de los pobres, los oprimidos, los explotados, los débiles, los pequeños, los marginados, los ricos, decía. En suma, todos estos necesitados. Y así nos dice, por ejemplo, Santiago, hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que nos ha prometido a los que ama. La dependencia de Dios es la fe. Y si hay fe, se hace realidad la dependencia de Dios, ya sea dada a los pobres o dada a los ricos. Una cuarta característica que es que la teología de la vida es un kairos del ser humano en la búsqueda de Dios en los momentos cuando la vida pasa crisis y es amenazada por la muerte. Por eso, en ese tiempo es que les decía que surgieron las comunidades eclesiales de base, que fueron muy un movimiento bien bendecido. Creo que el Espíritu Santo los hizo surgir. Entonces, ya todos conocen que el kairos es la sabiduría cuando nosotros disponemos de estar en el momento necesario, de responder en el momento adecuado. Es la lectura de los signos de los tiempos. Es cuando, digamos, el campesino corta la fruta en el momento adecuado. Si no lo hace, se le pudre, se le pierde. Tiene que hacerlo en el kairos, en el momento. Cuando se atasca un vehículo y todos nos ponemos de acuerdo para empujar, 1, 2, 3, se aprovechan la cuerda. Ese momento es el kairos. Así en Filipenses, Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, cuando con mis prisiones, allí cobraban ánimo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor en esos momentos de mayor dificultad. Así, otra característica tenemos que es la luz de Dios que responde especialmente a la historia de los pueblos, su realidad, su cultura, sus luchas, sus esperanzas. Proverbios, por ejemplo, nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, Proverbio 21:13, también él clamará,
y no será oído. He escuchado el clamor de mi pueblo. Sí, miren, veo que el tiempo va avanzando. Si se termina el tiempo, siempre les va a quedar por escrito, y además de ello, se encargaron aquí de traducirlo, así que también está en inglés. Es un antiguo y siempre renovado modelo pastoral con la participación comunitaria, en especial de los más necesitados. Antiguo y siempre renovado modelo pastoral. Debemos de pensar que la teología, necesitamos de la teología, porque es como si fuera digamos, el legislativo, el poder legislativo que nos dice. Y el ejecutivo es la pastoral, lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Y así respondemos a Dios. Y le decimos: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se los revelaste a los niños. Mateo 11, 15, 25 al 30, que es precisamente lo que explicaba, que allí se da a conocer que todos los hijos de Dios somos pecadores, tanto los pobres como los ricos. Es la comunión del ser humano con Dios que se fundamenta en el dolor y la esperanza. Permítanme aquí explicarles algo de interpretación de esta historia que Jesús presenta de la vida de los leprosos. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 17, 11 al 18, cuando andaban en el desierto un grupo de leprosos? Allá a cada quien eran enviados allí, expulsados de la comunidad y marginados, cada uno en su dolor, solos. Pero allá el dolor que tenían todas, los unió. Así que por eso estaban unidos, por el dolor. Y caminaban juntos. Porque siempre cuando hay unidad en el dolor, surge la esperanza de que algún día va a haber una solución. Y así caminaban, con esa esperanza. Aunque la ciencia les decía: no, ustedes no tienen corazón. Sin embargo, la unión hace surgir la esperanza y mantiene la esperanza. Entonces, así caminaron hasta que encontraron a Jesús. Y efectivamente, al encontrar a Jesús, entonces fueron sanados. Fueron sanados. Pero entonces, fíjense, cada quien agarró por su lado. Hasta el único que regresó a dar gracias a Dios. Cada quien agarró por su lado, se desunió al grupo que les unía el dolor. Ya no siguió la esperanza. Por eso yo noto cuando nos identificamos con los que sufren, recibimos esperanza y damos esperanza. Y somos fuertes en la esperanza. Por eso es característica de esta teología de la vida que el ser humano
se fundamenta, la comunión del ser humano con Dios se fundamenta en el dolor y en la esperanza. Y los leprosos, por ejemplo, unidos por el dolor y también por la esperanza, lograron caminar y se desunieron cuando ya encontraron, ya que no los unía el dolor. Entonces, ahí me avisan, por favor. Es una oposición y resistencia espiritual de los necesitados ante todo tipo de dominación, opresión y explotación, hablando así de los pobres. Y la esperanza que nos da el Santo Evangelio, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Hasta hay una pregunta. ¿Y cómo el pedir y se os dará? Llamad y se os abrirá. Tenemos el caso de la viuda que insiste con el juez malo. Tanto insiste. Bueno, los pueblos, aquí yo mismo he encabezado manifestaciones, protestas. Ahora, por parte de la iglesia, hemos tenido manifestaciones para pedir sobre los derechos humanos. Y vaya, cuando nos unimos en el dolor, miren, encontremos esperanza y da resultado. Hicimos una procesión, una caminata. Caminamos los obispos católicos. Bueno, ahí iba el arzobispo, iba el cardenal. Yo iba con ellos. Y nos presentamos ante la Asamblea Legislativa. Y el objetivo era pedir que se declare el agua como derecho humano, una ley. Y bueno, fuimos las iglesias, el pueblo se ha manifestado en varias formas, la sociedad civil, pero nosotros, las iglesias, no dejar solo al pueblo, estuvimos presentes. Miren, ahora estamos contentos porque se ha escuchado el clamor del pueblo. De tal manera que ya en la asamblea han hecho ya toda una declaración que se va a declarar al agua como derecho humano. Y lo único que esta asamblea solamente lo propone, lo anuncia, y la otra asamblea, que será electa en febrero del otro año, lo va a ratificar. Pero miren, se logra, pero se requiere que se insista, así como aquella viuda que le expuso al juez malo y tanto molestó que no fue porque era el hombre bueno, sino que por la insistencia de la señora, bueno, no tuvo más que responder con un sí. Entonces eso es una pastoral integral, la teología de la vida. Una pastoral integral viene de la pastoral integral popular con la guía de líderes representativos del pueblo. Tienen que ser representativos del pueblo. Siempre se necesita de líderes que asuman un papel democrático, siempre a favor de los más pequeños. No de manipulación. Muchos líderes manipulan. Aquí es líderes representativos que asuman verdaderamente las necesidades que el pueblo, que la gente necesita.
Así, habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, escogió entre gente representativa, les dio poder y autoridad para, sobre todo, los demonios y para sanar enfermedades. Así eso nos toca a nosotros, que en el legado que hemos recibido, tenemos allí la virtud del oficio de las llaves de la iglesia para que lo pongamos en práctica en el trabajo que realizamos. Esta pastoral integral es del pueblo de Dios, con la presencia histórica, apostólica y profética, para que el obispo, en caso de que existe el obispo, hay otros sistemas de la iglesia donde es presidente, pero el presidente tiene los mismos oficios de un obispo. Nosotros los luteranos no somos jerárquicos. Un obispado luterano sí es democrático. No es así en esa forma jerárquica, impositiva. Pero para que el obispo, junto a los presbíteros, diáconos, evangelistas, maestros, catequistas, realicen con el pueblo el proyecto del reino de Dios. Aquí en El Salvador tenemos esos ministerios de los obreros pastorales. Así nos narra San Pablo que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En esta teología les decía que es el movimiento de fe que se nutre y se renueva constantemente en el pueblo. Debemos de tener esa comunicación. Nuestra vida es Dios con el pueblo. Aquí el profeta Romero que tuvimos aquí hablaba del sentir, el sentir con el pueblo, el sentir y pensar con el pueblo. Y les digo que, por ejemplo, para mí, lo grande de Óscar Arnulfo Romero, yo lo conocí y tengo el honor que una vez realizamos un culto juntos, celebrando la unidad de los cristianos, y aquí está la par mía, mi hija Aribé, la pastora reverenda Aribé, y la cargábamos de meses. Entonces vino Romero y nos la pidió para que también él quería chinearla. Y yo le digo, Aribé, mira, tuviste esa bendición, pero en ese tiempo no existían los celulares, las fotos como ahora. No guardamos, solo tenemos el recuerdo que el profeta Romero tuvo en sus brazos chineando cuando bebé a la pastora Aribé. Entonces, lo grande de Romero para nosotros no es que fue santo, para nosotros los luteranos, santos somos todos y seremos todos cuando Dios nos recibe y nos perdona. Entonces nos volvemos santos y santas. En cambio, ser profeta es algo único. Sí, algo de esa forma del dedo de Dios en su sígueme, que llama. Y entonces la grandeza de este hombre es que fue un profeta que en realidad iluminó la palabra de Dios y la dio a los necesitados de este pueblo.
Así es que el movimiento, decía, que se nutre y se renueva constantemente en el pueblo, tal como los profetas y los apóstoles fueron inspirados en su momento de llamar para la justicia de los necesitados. Es una experiencia o práctica pastoral de la obra de la iglesia que hemos realizado aquí en El Salvador en su comunión con los más necesitados, especialmente me refiero a los pobres. No hemos trabajado con esos pobrecitos ricos, no ha sido posible. Refugiados, sí, debemos de preocuparnos por los refugiados, por los migrantes, por los desplazados, las víctimas de la guerra, por los excluidos, pobres, marginados, víctimas de la pandemia y víctimas del VIH-Sida y ahora de la pandemia, esta pandemia que nos está dañando no solo en esta parte del mundo, sino que en el mundo entero. Con los solidarios del mundo está Dios y con ellos se realiza buena voluntad, respondiendo a los necesitados de Dios. Muy bien, vamos a ver. Voy rápido para ver. Es la comunicación de Dios para salvación integral del ser humano. Sí, la preocupación, ya sabemos que no es de solo el alma, sino que alma, cuerpo, el ser humano, somos un solo ser. No hay esa división. Y por supuesto, no solo de pan vivirá el hombre, sino para que todos tengan vida digna, plena y abundante. Es la comunicación de Dios para la salvación integral del ser humano. El ser humano somos no seres divididos, sino que formamos alma, cuerpo. Eso no es sino que somos alma, cuerpo. Es la liberación que ejecutan los pobres de la esclavitud babilónica del Evangelio. ¿Se acuerdan de la cautividad babilónica, de las confesiones luteranas? Hay una obra de Martín Lutero sobre la esclavitud babilónica. Bueno, si nos relacionamos con los pobres, con los necesitados, nos ayudan a la liberación babilónica del Evangelio. Los poderosos se habían tomado la verdad de Dios, han rescatado buena nueva para los cautivos y oprimidos. Sí, siguiendo en la teología que define al necesitado como el que necesita del amor y acción de Dios. Así el pobre espiritualmente hablando se convierte en rico y el rico espiritualmente hablando es pobre y los dos necesitando del amor, dependencia de Dios. La teología de la vida no idolatra la pobreza. Pobre se define al sufrido, al abandonado, al sin futuro, al humilde, el fiel, el solidario, el que se identifica con los demás, el amoroso, el dispuesto a dar y a compartir. Es decir,
cuando hablamos de opción preferencial de los pobres, que habla teología de liberación, la fórmula es el lema principal. Eso es como idolatrar la pobreza. No es necesario idolatrar la pobreza. El rico es orgulloso, es soberbio, prepotente, explotador, hipócrita, traidor, es consumista, es el enajenado por las cosas materiales, es un esclavo y víctima del sistema económico reinante. Sí, tenemos un problema con los sistemas y el sistema económico reinante, el que produce esclavitud. La teología de la vida son los testimonios del pueblo de Dios, referente a su fe, y le vuelvo a decir, su dolor y su esperanza. Ahí está. Y son testimonios de amor y de vida. Es la práctica pastoral que inspira una diaconía que nace del altar. Ahí nos vamos al camino. Es necesario en la práctica pastoral el servicio. La diaconía que nace del altar. Esto es una diaconía profética para la dignificación del ser humano. No damos solo por dar, sino que damos para transformar. Es palabra que comunica el amor de Dios para transformar. Esa es la espiritualidad que se fundamenta en la práctica, oración y ayuno, definiendo la oración como la vida devocional. Y el ayuno, la diaconía solidaria que libera a los necesitados. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y con ayuno? Entonces, ahí está. La oración es la práctica devocional y es la pastoral, y la diaconía es el ayuno, es decir, hasta el sacrificio. Es cuando alguien es capaz de sacrificarse en el servicio por los demás, importándole no el dinero, sino que el de servir. Por eso hay varios, y entre ustedes, me explicaba la pastora Mariana, que muchos de ustedes no son asalariados, ni tienen promesa de recibir un salario y van a tener dinero en el desempeño del ministerio. No, un verdadero ayuno, sirviendo a los demás. Es la acción de la justificación por la fe, es decir, muy luterano, es justificación por la fe. Las bases de la teología, doctrina luterana, Romanos 1:17. Eso es en la práctica, no es un invento nuevo, sino que algo que viene de la justificación por la fe. Y por supuesto, en la teología de la cruz. Porque la teología de la cruz nos explica cómo Dios se identifica con los pobres, con los más sufridos, con los más necesitados, y Él sufrió todas las injusticias. Sí, sí. Obispo, mire, el comentario que le quería hacer es el siguiente. Es una cosa muy curiosa, pero la teología de la liberación ha ido modificando sus pautas. Básicamente porque cuando la teología de la liberación sale, ellos parten de la teoría de la dependencia y luego muy apegados, casi casados indisolublemente con el anarquismo marxista, y luego de un tiempo se dan cuenta de que ese aproximamiento demasiado economicista dejaba por fuera un montón de gente.
dejaba por fuera a las mujeres, dejaba por fuera a los hispanos, dejaba por fuera a mucha gente, no entraba dentro digamos, el acercamiento que ellos hacían originalmente. Entonces, cada vez más, aún los teólogos de la liberación se han ido moviendo hacia una teología más amplia, mucho más parecida a la suya, es decir, mucho más, la aproximación es más la vida que solamente el tema económico. Y entonces eso le ha permitido a ellos poder abordar temas que antes estaban excluidos. Así que parece que de alguna manera lo que usted hizo fue algo así como anticiparse, ¿verdad? Anticiparse a un acercamiento, una lectura bíblica y socioeconómica, pero mucho más amplia, donde la vida contempla todas las necesidades humanas, lo hace más integral y lo hace además más, digamos, más aterrizable, más práctico, más cotidiano. Y para lo cual no se necesita tener un súper teólogo que tenga conocimientos del marxismo y de la sociología y de disciplinas que son algunas veces intrincadas y complicadas para muchos de nosotros que somos gente de iglesia, de parroquia. Así que me parece que usted se adelantó, hizo una zancada de anticipo a lo que eventualmente los teólogos de la liberación se vieron ellos mismos en la necesidad de comenzar a hacer. ¿Usted había pensado en eso? ¿Se había dado cuenta de ese detalle tan importante? No, me había limitado más en esas expresiones del lema principal, opción preferencial por los pobres, y yo aquí lo hemos reformulado, digamos, ¿verdad? Hablando de atención especial por los más necesitados. Pero yo estaba, al escucharlo, me gusta escuchar un poco el pensamiento, las expresiones del Papa Francisco. Y me parece que él está leyendo a Lutero. Hace como, no sé, unos 5 años parece, que escribió esa encíclica Laudate Si. Allí yo veo que, si mal no recuerdo, prácticamente él ahí expresa yo dije, bueno, aquí habla de teología de la cruz, teología de la vida. Este hombre está leyendo a Lutero. Y en esta última Fraternali Tutti, en esta última que hizo la semana pasada, parece que fue, Fraternali Tutti, lo mismo. Y ahora refiriéndose al sistema económico y refiriéndose también a cómo la globalización nos ha alejado de ser hermanos. Y esto, la revolución de la digitalización digital, la revolución digital, sí nos ha acercado, pero nos ha alejado de la hermandad. Entonces veo que sí, ya hay cambios más humanos, no basados en lo económico, correcto. No, obispo Medardo, algo que me llamó la atención y creo que podemos, que nos puede ampliar un poquito más ahí la idea, es sobre el kairos. Normalmente, cuando hablamos de kairos, lo vemos en la perspectiva de Dios, el kairos de Dios, la actuación de Dios, todo se le echamos a Dios y el hombre lo dejamos en su cronos, en su vida biológica, en su actuación, reptando ahí en lo que va pudiendo. Sin embargo, usted plantea el hecho de que el ser humano vive un kairos también,
un kairos en la búsqueda de Dios, en momentos cuando en esa vida de crisis encuentra en el Evangelio un modo de vida. No sé cómo, tal vez usted nos amplía, porque la perspectiva creo que de muchos, y mía en buena parte, normalmente había sido y ha sido considerar ese kairos solo como la operación o ese tiempo de Dios. Sí, tengamos en cuenta que Dios vive y reina por nosotros y para nosotros. Por lo tanto, el kairos es algo humano, es algo nuestro que encontramos en que según nuestra fe, leyendo los signos de los tiempos, es cuando nosotros debemos de tener una respuesta. Cuando nosotros debemos de dar un mensaje relacionado al momento que se está viviendo. Por eso decía que la sabiduría, yo dijera que la inspiración es el trabajo del Espíritu Santo que nos dice, ahora es el momento, actúe ya. Y claro, en esto sí se distinguen los profetas. Y por eso es que la iglesia debemos de ser una iglesia profética. Y haciendo ese kairos como comunidades de fe y de vida, entonces vamos a poder responder mejor a la voluntad de Dios. Muy bien. Me llamó la atención, obispo, y tengo aquí en mis notas, la teología de la vida es testimonial. La teología de la vida se desarrolla con la gente. La teología de la vida se desarrolla en el campo. Y me llamó mucho la atención una de las frases, si el pastor huele a oveja, es porque anda con las ovejas. ¿Considera usted que en este tiempo se ha dejado de hacer esto? No, afortunadamente hay quienes sí hasta se arriesgan y reciben hasta las cicatrices que son capaces de ver bien, las cicatrices del Señor en la gente. Entonces, no hay siempre un remanente de los siervos de Dios que están y los tenemos vaya en las diversas expresiones de fe y por eso por supuesto tenemos la oportunidad de recibir esa inspiración de Dios, los que hemos logrado una interpretación de las escrituras a favor de la justicia. Fíjense que, por ejemplo, nos han ubicado sociológicamente, nos han ubicado entre grupos conservadores que le llaman de derecha y grupos a favor de la justicia que le llaman de izquierda. Bueno, nosotros, yo no me considero ni de derecha ni de izquierda, sino que yo soy de Dios. Que me parece relevante, al menos, así lo entiendo. John Sobrino tiene una anécdota muy interesante donde él alega que cuando los cristianos le damos comida a los pobres y los atendemos, la sociedad nos ve como gente buena y gente que está haciendo la labor de Dios. Pero cuando preguntamos por las razones de la pobreza o queremos de alguna manera promover, porque el obispo Medardo
está hablando que la pobreza no debe ser visto como algo bueno, como algo que viene necesariamente de Dios. Y cuando preguntamos por las razones de la pobreza, como una manera de erradicación, nos ven como gente de izquierda. Yo quisiera su comentario sobre este planteamiento que hace el teólogo John Sobrino cuando habla de los sistemas que no son igualitarios y que la iglesia de alguna manera debe de confrontar o de denunciar. El obispo Helder Cámara fue el que dijo la frase relacionada a la que usted se le atribuye o lo ha dicho John Sobrino, pero el obispo Helder Cámara fue el que dijo que cuando yo doy de comer a los pobres, me llaman bueno. Pero cuando pregunto por qué son pobres, o hago el análisis de que por qué son pobres, me llaman comunista. Y eso, por supuesto que es una realidad. Y en el nombre del comunismo, cómo han asesinado a mártires, hombres y mujeres de Dios, que se han preocupado de ser luz y de servir realmente, dando un verdadero testimonio de amor a favor de los necesitados, y lo que han encontrado es la muerte. Sabe que cuando mataron a los sacerdotes jesuitas, y que se libró John Sobrino por milagro, pero yo asistí, sufría persecución en ese momento, salí en exilio, pero antes pude ir a los funerales. Y los jesuitas, al verme, me pasaron ahí al presidio de donde estaban la ceremonia en memoria, y me dieron el privilegio de predicar, de hablar. Entonces se me ocurrió algo inspirado por Dios, pero nacido también, aquella frase nacida de la indignación evangélica, y tanto así que hasta negué una verdad bíblica, pero que hay que saberle explicar. Resulta que dije, nuestros hermanos han sido asesinados y han cometido los asesinos un pecado contra el Espíritu Santo, porque lo han hecho creyendo que eran comunistas, y a ellos les inspiraba el Espíritu Santo. Entonces, es evidente el pecado contra el Espíritu Santo, y es un pecado que han cometido los asesinos, el cual no se les será perdonado. Es decir, todo pecado les será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo, eso no les será perdonado. Entonces de ahí me agarré, sin tomar en cuenta aquellos que del perdón 70 veces 7. Entonces,
vino, ahí estaba presente un monseñor de la Unidad de los Cristianos de Roma. Y al escucharme aquello y al terminar, me pidió que platicáramos. Y me hizo notario, me hizo notar, me dijo, usted ha dicho esto, que en realidad no tendrán perdón, pero me mencionó el perdón de los 70, entonces yo le hablé de la indignación evangélica, que no les será perdonado. Y me sostengo y yo creo que es correcto. Se comete un pecado contra el Espíritu Santo cuando a usted no solo lo matan, sino que lo ultrajan, dicen toda clase de mentiras contra usted. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Estamos ya por concluir. No sé si la pastora Mariana quiera dar una palabra de agradecimiento al obispo. Pastora Mariana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, en especial al obispo. Sabe, obispo, nuestro movimiento de la sierra se llama Movimiento Luterano de la Sierra de Cristo. Estamos en movimiento. Hoy ha traído usted sabiamente algunas palabras que mi hermano ya como hace más de 10 años en un comunicado que hizo en Chicago con un título especial, llamó a la iglesia luterana, dice, somos una iglesia fuerte, fiel y profética. Nosotros y vosotros y todos aquellos que quieren ser parte de este movimiento están invitados. Así que muchas gracias, obispo, por su participación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y el próximo lunes los esperamos.